Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es sábado 28 de enero y a continuación les presentamos la información que en materia educativa, política y sindical se desarrolló esta semana. Aquí un avance. El profesor Luis Gruber Ibarra deja a un lado su gestión como presidente en FECODE. Políticas públicas del gobierno no garantizan la gratuidad de la educación. Misión de observación electoral comenzó a allanar el camino para una reforma estructural electoral en el país. Encuentro. El profesor Luis Gruber Ibarra, luego de casi 4 años, deja la presidencia de FECODE para vincularse como ejecutivo de la Internacional de la Educación. El profesor Luis Gruber Ibarra, quien por más de 8 años de trabajo en FECODE, se retira hoy de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Dentro de sus logros se destaca la nivelación salarial y la bonificación para los maestros del grado 14. Ahora su trabajo se concentra en el ámbito internacional. Su retiro del comité ejecutivo obedece a responsabilidades de carácter internacional y aspectos de carácter familiar. El compañero Luis Alberto Gruber nos representa en la Internacional de la Educación y como hay todo un movimiento antineoliberal de los trabajadores de la educación, el compañero se va a dedicar a realizar este trabajo en nombre de los maestros de Colombia. De otro lado, el profesor Gruber también estuvo al frente del cambio del nuevo modelo de contratación y los juegos deportivos del magisterio. De esta manera se demostró que su gestión fue seria y responsable al frente de la federación, siempre en la dignificación de la profesión docente. Le hacemos un reconocimiento por el trabajo desarrollado durante todos estos años a nivel gremial, tanto territorial como nacional, en la causa de la educación pública y de los maestros. Le deseamos al compañero el mejor de los éxitos en este nuevo rol que es la continuidad de esa globalización que hoy se requiere con urgencia en la defensa de este derecho fundamental de la niñez y la juventud del mundo. El magisterio destaca la labor realizada por el presidente saliente. Durante su desempeño en la federación existieron momentos de crisis con el gobierno nacional, pero hoy se reconoce que su lucha ha representado una serie de avances importantes para los maestros y las maestras de Colombia. Ratificar que desde el Ejecutivo seguiremos con ese compromiso que siembra en él en la defensa de la educación pública y en la defensa de los derechos de los maestros de manera consensuada, de manera abierta, de manera que prima, como fue su costumbre, el interés general sobre el interés particular. A su llegada en el 2008 a la federación, proveniente de la Asociación de Educadores del Atlántico, se propuso fortalecer el magisterio nacional. Hoy los resultados al frente de la federación así lo avalan. Su retiro se da en un momento de tensión entre el magisterio nacional y el gobierno por la crisis en la atención y prestación del servicio de salud para el magisterio. Aún así, deja las bases para que este reto más adelante se consolide como una victoria para los docentes. Reconocida su labor, reconocida su función por los académicos, inclusive por el mismo gobierno, porque siempre tuvo la mesura de saber discutir los temas y de resolverlos a favor de los intereses de los educadores. Decirle al compañero Gruber nuestro abrazo sincero, nuestro abrazo solidario, nuestro abrazo de hermanos de clase y decirle que nos ha dejado una gran enseñanza. El Comité Ejecutivo de la Federación y el Magisterio Nacional agradecen al profesor Luis Alberto Gruber por su compromiso con la educación pública y especialmente por la dignificación de la profesión docente. El trabajo que inició hace más de 8 años en la Federación, hoy se traslada hacia Latinoamérica. El pasado jueves la fiduprevisora declaró desierta la invitación pública número 2 que tenía por objeto la contratación de los prestadores de la salud para los maestros y sus familias. FECODE continúa haciéndole seguimiento a este proceso. El informe presentado por la firma evaluadora DIG Consultores S.A. y previo conocimiento del Consejo Directivo del FOMAC y con base en el resultado de la evaluación y conforme en el manual de contratación, observando los principios de economía, igualdad, selección objetiva, libre concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes,
y las reglas específicas de la invitación pública, se declara desierto el proceso. La atención y prestación en el servicio de salud para el Magisterio Nacional seguirá en crisis, luego de que los 28 oferentes que se presentaron al proceso de licitación no aprobaron y cumplieron con los requerimientos técnicos establecidos. Pese a esto, la presidenta de la fiduprevisora, Sandra Gómez, asegura que la prestación del servicio no se verá afectada. ¿Qué viene ahora para los profesores? Les garantizamos la prestación del servicio. Nosotros hoy tenemos una prórroga de contratos que vamos hasta el 15 de febrero, y la semana entrante en Consejo Directivo del FOMAC se tomarán las decisiones que haya lugar. Pero recordemos que para nosotros prima la salud de los maestros, sus familias y los pensionados para que no se vea interrumpida en ningún momento. La próxima semana el Comité Ejecutivo de FECODE tomará una decisión que posteriormente se llevará al Comité del FOMAC. Esto teniendo en cuenta que los oferentes que participaron de este proceso de licitación no cumplieron con los requisitos técnicos. El calificador fue claro en que los componentes jurídico, financiero y de experiencia eran subsanables. Incluso muchos de los oferentes pudieron aclarar en la audiencia pública esos tres componentes y lógicamente pues les permite superar el tema de habilitación en esos tres componentes. Pero en el tema técnico la evidencia la tiene el calificador. Falta de sedes exclusivas, falta de redes alternas, pasisalvos que no estaban redactados como era. Ahora es incierto lo que pueda pasar con la atención y la prestación de los servicios de salud para los docentes y sus familiares. Se espera una reunión urgente del Consejo Directivo del FOMAC que permita encontrar una solución inmediata. El Consejo Directivo del martes tendrá que mirar el quehacer en torno a lo que será un nuevo cronograma para definir los contratos. Sobre la prórroga de los mismos, el Comité Ejecutivo de FECODE, previo a la realización del Consejo Directivo del Fondo, mirará el tema de la prórroga de los contratos. Es ineludible, es inevitable, porque pues, no pasó ninguno de los proponentes hacia los próximos contratos de salud. A la espera de que el Comité Ejecutivo del FOMAC entregue respuestas y soluciones inmediatas frente a la situación que hoy se presenta con la atención y prestación del servicio de salud por los actuales operadores, al igual de lo que puede suceder más adelante con un nuevo proceso de licitación. FECODE se mantendrá en estado de alerta y tomará una decisión con el Magisterio Nacional tan pronto el FOMAC presente su nueva propuesta. El tesorero de FECODE, el profesor Libardo Ballesteros, socializa con el magisterio algunas de las conclusiones que dejó la reunión el pasado jueves con la ministra de Educación. Buenos días a todos y todas. Esta semana ha sido muy activa en FECODE. Además de la situación de la salud, el jueves sostuvimos una reunión con la ministra de Educación donde se plantearon varios temas, entre los cuales destacamos. En salud, el gobierno plantea que este lunes el ministerio presentará las alternativas a la situación actual de la contratación. Sobre la evaluación diagnóstica formativa, según el ministerio, con el PAC del mes de enero se enviarán a las entidades territoriales los recursos para cancelar el pago de la retroactividad a los maestros que ascendieron o se reubicaron en el escalafón del 1278. En la segunda corte salió la resolución que amplía el plazo de la inscripción hasta el 3 de febrero y se resolvieron los problemas que existían en la plataforma. Además, una comisión conjunta de FECODE y el MEN solucionarán los fallos que puedan presentarse. El decreto 1655, en lo que tiene que ver con riesgos laborales, se harán los cálculos adecuados que definirán el monto para su aplicación definitiva. En cuanto a las primas extralegales, el gobierno espera conceptos del Consejo de Estado. Hay pagos de deudas ya adelantadas por 3 conceptos, pero el gobierno tiene que ponerse al día con todo. Por otro lado, recordamos que la negociación de nuestro incremento salarial iniciará en el mes de febrero. Por eso reiteramos que para lograr estos y otros objetivos fundamentales se requiere la unidad, la movilización no solo del magisterio, sino de todos los trabajadores del Estado y
la comunidad en general. Muy buenos días. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Pese a que el gobierno nacional le apuesta a hacer de Colombia la más educada, su política no garantiza la gratuidad de la educación pública en todos los niveles. Llegó la hora de educar para la paz, uno de los más grandes retos de este gobierno ahora que se avanza en la implementación del acuerdo de paz con las FARC y se aproximan los diálogos con el ELN. Se requiere una política pública de educación que garantice la gratuidad en todos los niveles. El gobierno le ha cerrado el debate público al financiamiento de la educación superior, ¿sí? Él prefiere un esquema precario para financiar programitas allí en las universidades públicas de asistencialismo, de beneficio particular y no pensar en una financiación estructural de la educación pública y gratuita para todos los estudiantes. Hoy el gobierno mantiene una política educativa que poco o nada le ayuda a los estudiantes del país. A cambio le garantiza millonarias partidas a las universidades privadas bajo diferentes programas educativos. El 98% de los recursos de SERPI lo paga se van para universidades privadas. Es un programa que en la proyección de 4 años va a valer cerca de 4 billones de pesos para financiar a 40.000 muchachos. Mientras que en un solo año, para cerca de 1 millón de estudiantes de las universidades públicas, se dan 2.8 billones de pesos. Como si fuera poco, el sistema está diseñado para favorecer al sector financiero. No hay una política pensada ni en los estudiantes ni en el avance científico y tecnológico que debe ser la ruta de la universidad. Es una política simplemente para ver cómo endeudan a las personas, cómo endeudan a las familias y las explotan por la vía de ese endeudamiento. Es una política de financiación para el mercado, no para el desarrollo educativo y social del país. Si este es un problema que se presenta en las grandes capitales del país, no es mejor el panorama para los estudiantes de las regiones más apartadas. Se hace evidente una desigualdad e inequidad. El tema de financiamiento del gobierno para el acceso a la educación superior de estudiantes de zonas apartadas del país, que es cerca del 65% del país que no tienen universidades acreditadas, no existe. A la fecha no existe una política pública que garantice la gratuidad y el acceso a la educación pública en todos los niveles. Tampoco se avisora que llegue en corto tiempo. Aún así, el gobierno manifiesta que se ha mejorado en la calidad de la educación, pero otra es la realidad que se vive en todo el territorio nacional. La Secretaría de Educación de Cundinamarca creó el Fondo para la Educación Pública para garantizarle a los estudiantes el acceso a la universidad. Los recursos serán administrados por la misma Secretaría a través de la Gobernación de Cundinamarca. Los altos intereses que el ICETEX viene cobrando en créditos educativos a los estudiantes en todo el país llevó a que la Gobernación de Cundinamarca tomara la decisión de administrar los recursos de la educación en el departamento, facilitando el acceso a la universidad a los estudiantes de este sector del país. Lo que antes hacíamos a través de ICETEX, poderlo hacer directamente acá desde la Dirección de Educación Superior, poder administrar nuestros propios recursos y hacer las adjudicaciones necesarias. Una serie de acuerdos con las universidades públicas del departamento va a permitir que estudiantes de los grados 9, 10 y 11 puedan iniciar su formación profesional, traspasando las barreras económicas que hoy no les permite dar continuidad a su formación académica a través de este fondo. Vamos a darle a nuestros muchachos una especie de pasaporte universitario para que ellos puedan movilizarse a las ciudades universitarias tipo Fusagasugá, Soacha, Girardot, Zipa y Bogotá, por supuesto. Y entonces puedan ellos llegar y concurrir a estos lugares de estudio. Para acceder a estos beneficios, los estudiantes deben cumplir con algunos requisitos y posterior a esto podrán presentarse a las convocatorias que realizará la Secretaría de Educación del departamento, para quienes tomen la decisión de estudiar en los diferentes municipios y quienes opten por estudiar en la capital del país. Vamos a ver también cómo les logramos colaborar a los muchachos, va a ser dentro de unas convocatorias el tema del sostenimiento aquí en Bogotá. Tengamos cómo les colaboramos con su tema de alojamiento, con su tema de ellos vivir con dignidad en el caso de muchachos que definitivamente no tienen una persona o familiar donde los reciban.
El departamento hoy piensa en fortalecer la educación pública. Es fundamental pensar en esa franja tan grande de alumnos, de niños que nos están saliendo de las instituciones educativas y que no tienen salida hacia la universidad, sino que se está quedando allí en nuestros municipios. Para los estudiantes que se destacan en las diferentes disciplinas deportivas, tendrán incentivos en los créditos educativos que les hayan sido aprobados. FECODE apoya esta decisión que va en beneficio de la educación pública del país, un modelo que deberían seguir las demás gobernaciones. El primer vicepresidente de FECODE, el profesor Luis Eduardo Varela, le habla a esta hora a los docentes que nos sintonizan y en las diferentes regiones del país. Cordial saludo para toda nuestra teleaudiencia. El pasado 19 de enero, el gobierno, con sus 3 votos en el Consejo Directivo del Fondo, aprobó la desagregación del presupuesto para la presente vigencia. Presupuesto que equivale a 9.165.000 millones de pesos, con un déficit de 463.000 millones de pesos, lo cual obligó a la Federación Colombiana de Educadores a no aprobar dicha desagregación. Si bien es cierto, para los servicios médico-asistenciales se garantizan 1.5 billones de pesos, para el pago de pensiones 5.8 billones de pesos, para cesantías definitivas 760.000 millones de pesos, para cesantías parciales 716.000 millones de pesos y para el pago de los intereses a las cesantías en el próximo mes de marzo a todos los maestros que tienen este derecho por 172.000 millones de pesos. Lo que no estuvo de acuerdo FECODE con nosotros en calidad de consejeros, el compañero Pedro Arango y quien les habla, Luis Eduardo Varela, es lo que tiene que ver con aumentar la comisión fiduciaria para la administración de los recursos del fondo en cabeza de la Fiduprevisora S.A. Se aumentarían los recursos de 20.800 millones de pesos a 55.000 millones de pesos. Por concepto de embargos, el Ministerio de Educación Nacional ha solicitado que los recursos del fondo se devuelvan 44.000 millones de pesos. Y en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, equivalente a 313.000 millones de pesos, el gobierno se rehúsa a reconocer este derecho que debe ser una responsabilidad del empleador. Por tal razón, no aprobamos la desagregación del presupuesto y por eso estamos llamando al estado de alerta al magisterio colombiano para la movilización y exigir que se cumplan nuestros derechos. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. El gobernador de Córdoba anunció que el programa de alimentación escolar no contará con todos los recursos suficientes para atender a la población educativa de esta región del país. Por lo menos 80.000 niños se verán afectados. Con incertidumbre arrancó el año escolar en el departamento de Córdoba en el programa de alimentación debido al anuncio hecho por el gobernador Edwin Besaile al afirmar que este programa estaría desfinanciado para el año 2017. Cerca de 80.000 niños de instituciones educativas públicas adscritas a los municipios no certificados de Córdoba quedarán este año por fuera del programa de alimentación escolar. El anuncio lo hizo el mismo gobernador Edwin Besaile en diciembre de 2016 al confirmar que solo 160.000 estudiantes estarían dentro del programa en el 2017, quedando por fuera 80.000 de los 240.000 que fueron atendidos en el 2016. Eso alcanzó a atender una población alrededor de todos los 27 municipios desertificados de casi 160.000 niños. Nos quedan por fuera casi 80.000 niños. Es un programa desfinanciado, es una bola de candela, como siempre lo hemos dicho. A 2 semanas de iniciadas las clases en las instituciones educativas públicas de Córdoba, existe silencio absoluto por parte del Ministerio de Educación Nacional y de la Gobernación de Córdoba para buscar soluciones y evitar que los estudiantes queden por fuera del programa de alimentación escolar. Con gran preocupación, lógicamente, porque eso afectaría el desarrollo académico en muchos casos de los estudiantes, sobre todo en San Antero. Ya llevamos 2 semanas y todavía no conocemos si
cómo va a empezar el plan de alimentación de las instituciones educativas. Por su parte, el Sindicato de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, ADEMACOR, rechazó las condiciones en que se prestaría el programa de alimentación en Córdoba para el 2017 y anunció acciones para exigir la vinculación de la totalidad de los niños y niñas. Lamentable lo que se anuncia por parte del gobernador. Allí no se desarrolla el principio de igualdad. Todos los niños merecen el apoyo del Estado. Como tal, rechazamos este tipo de decisiones. La directiva central de ADEMACOR está a la espera de una audiencia que solicitó al gobernador Edwin Besaile para buscar alternativas y solución, no solo a la problemática del programa de alimentación escolar, sino a la poca infraestructura educativa, de igual forma a la educación contratada, entre otros problemas que están dentro del pliego de solicitudes presentado en el año 2016. Esta semana fue instalado y comenzó a trabajar la Comisión Electoral, cuyo fin es sanear las cuentas y el accionar del sistema electoral avasallado por la corrupción nacional. Después de la historia desalentadora y vergonzosa que nos ha dejado el sistema electoral colombiano, donde ha reinado la corrupción, la feria de avales antiéticos y se ha perjudicado a los partidos de oposición, así como a los minoritarios, con el acuerdo de paz se abre la ventana a la consolidación de una reforma estructural electoral inminente, porque se acercan elecciones presidenciales y de Congreso. ¿Cuáles son los objetivos de la Misión Especial Electoral? Tiene dos clarísimos que nos señalan en el Acuerdo de La Habana, pero que además son producto de un consenso entre las diferentes organizaciones políticas. El primero de ellos, lograr la modernización de nuestro sistema electoral, es decir, mirar toda la arquitectura que hace la Registraduría, que hace el Consejo Nacional Electoral, que hace la Procuraduría, la sección quinta del Consejo de Estado, y ver la posibilidad. La MOE considera que es importante que hagamos la posibilidad de avanzar hacia un tribunal electoral. Y la otra, que es la ampliación de la democracia. Y cuando estamos hablando de la ampliación de la democracia, estamos mirando especialmente a las regiones. La misión de observación electoral es enfática en manifestar que más allá de una reforma para allanar el camino de las FARC para participar como partido político, es reformar de manera participativa, democrática y con justicia un sistema que ha ido en contra de lo establecido, permitiendo que se gobierne en cuerpo ajeno y se profundicen las prácticas retrógradas elección tras elección, favoreciendo a los gamonales de la política. Lo que nosotros estamos proponiendo es que miremos la posibilidad de crear un tribunal electoral donde haya funciones del Consejo Nacional Electoral que se vayan a ese tribunal. Hoy el Consejo Nacional Electoral lo que establece y lo que toma son decisiones de carácter administrativo. Cuando un partido político, por ejemplo, no cumple con las reglas de financiación, no cumple con las reglas de elección de sus candidatos, no cumple con las reglas de ética que están en sus estatutos, es el Consejo Nacional Electoral el que lo sanciona. Se espera que la próxima semana se conozca la hoja de ruta de esta propuesta que acoge voces de académicos y ONG regionales con miras a enriquecer el debate y a permitir una amplia participación que redunde en la construcción de un tribunal electoral que ponga fin a las prácticas del amiguismo y la ilegalidad. El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, editorializa a esta hora nuestro encuentro de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana ha sido muy importante porque en todas las vicisitudes que hemos tenido que atravesar para que el proceso de salud concluya a la mayor brevedad, el rigor que le pusimos al pliego de condiciones termina generando una conclusión. Ninguno reunió los requisitos como lo exige el pliego de condiciones. Pero también advertimos, si el calificador cometió errores y hay demandas sobrevinientes, la previsora y el calificador serán responsables civiles de ello. Lo que también decimos aquí es, si en este proceso de calificación nadie cumplió los requerimientos, esperamos que el nuevo proceso que se inicie no se cambien las reglas de juego. Esperamos que el nuevo modelo construido conjuntamente FECODE Gobierno sea la hoja de ruta que conduzca a dignificar la salud de los maestros, a mejorar las fallas que hoy padece el magisterio colombiano en materia de salud. Ese tema ha sido muy polémico, en ese tema ha habido sicariato moral, sicariato físico contra FECODE, contra muchos actores del sindicalismo. Creemos nosotros que hay que prestarle la debida atención por parte del gobierno, por eso FECODE ha sido la que ha combinado a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría, a los
todos los órganos de control, pero a la misma ministra, al presidente de la República como garante, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo. Es FECODE quien ha llamado a eso. Y ojalá que toda esa andanada publicitaria para enlodar la imagen de la federación y de cada uno de esos dirigentes sea bien vista, bien analizada por los maestros de Colombia para no dejarnos disminuir la capacidad de negociación que tenemos que tener presente en el pliego de peticiones que presentaremos en el mes de febrero a finales. Pero por otro lado también quiero decirle que el tema del pago retroactivo de los maestros del 1278, producto de todo el proceso tortuoso, su financiación se definió y a más tardar el 15 de febrero queda resuelto el pago para los compañeros del 1278 que ganaron la evaluación. Pero también hay un compromiso. Los que están pendientes de los cursos, su retroactivo también es a 1 de enero del 2016, como lo pactamos. En el tema de cesantías podemos decir, en el informe que nos da la previsora, al día a 31 de diciembre, las que llegaron a la previsora. Hay un retraso, son las que están en los entes territoriales. Entonces ahí llamamos a los sindicatos que presionen para que agilicen los trámites para que los maestros les lleguen sus cesantías a tiempo. Todo esto, decirles, la Federación va a preparar su seminario de planeación del plan de acción y su pliego de peticiones en la próxima semana. En mi caso, hago un paso a un lado para asumir los compromisos propios de la dinámica de la Internacional de la Educación y esperamos que todo el proceso de unidad construido por la Federación desde mi gestión, en el que avanzamos reivindicativamente para maestros del 1278, para maestros del grado 14, en materia de salud, lo que construimos, esperamos que eso sea la esperanza de dignificar la salud, en materia de discusión de normas, ha sido mucha la andanada y mucho la resistencia, no todo ha salido como queremos, pero hemos hecho el mejor esfuerzo porque las cosas beneficien al gremio, pero fundamentalmente beneficien la educación. Y ese hacerme a un lado, quiero decirles que el escenario del sindicalismo a nivel local es como el capitalismo mismo lo ha planteado. El capitalismo universalizó sus fronteras y eso obliga a que el movimiento sindical también universalice sus fronteras. La Mundial de la Internacional de Educación tiene un comité ejecutivo del cual formamos parte. Vamos a dedicarle toda la atención debida a esta responsabilidad y desde ese escenario seguiremos aportándole a la lucha del magisterio, a la educación, pero también reconocer en el comité ejecutivo totalmente su dedicación, su acompañamiento, su solidaridad. La presidencia se siente contenta con el trato recibido por todo el Ejecutivo para poder echar adelante todas nuestras tareas. Pero por otro lado, la Junta Nacional, el acompañamiento a las tareas, nuestros sindicatos regionales, los maestros y maestras de Colombia participaron en las tareas que trazamos, que condujimos, que nos dieron éxito, que tuvimos dificultades, que chocamos en diferencias, que debatimos. Sí, en los maestros hay distintas opiniones y decirles, no fueron mal llegadas las críticas, las recibimos para corregir, somos humanos, pero decirles también, bien llegados los avances, bien llegada la unidad y desde la condición del Ejecutivo Mundial seguiré colaborando a la Federación, a la educación, a los maestros y maestras de Colombia y simplemente gracias. Mañana en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde se analizará la reforma electoral y política que requiere el país. Asimismo, a los maestros que nos sintonizan en las diferentes regiones del país, recuerden que en Contrastes podrán encontrar las permutas.
Recuerden que ustedes tienen una cita todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación a todos ustedes para que nos sigan en nuestra página www.fecode.edu.co y para que sigan nuestras redes sociales. Pero si ustedes adicional a esto quieren información directa con la oficina de prensa, pueden comunicarse al WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su sintonía y feliz sábado. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia.